Muy buenos días, buenas noches y buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mm, Vamos a proseguir con la parte número 2 de la clase de circuitos RLC en serie del ejercicio 7. Los invito a que vean la primera parte de este ejercicio. Ya haría el ejercicio 7 de los circuitos RLC en serie. Los invito cordialmente a que lo vean. Lo podrán encontrar en mi lista de reproducción, electrónica de potencia y circuitos polifásicos. Uno de los dos van a encontrar este tipo de ejercicios y también van a encontrar la parte uno de este ejercicio 7. En la parte uno quedamos que habíamos encontrado la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva y la impedancia. Los que estén interesados en ver la explicación paso a paso, más despacio, los invito a que vayan a la lista de reproducción de circuitos polifásicos y electrónica de potencia y pueden encontrar el primer ejercicio. El primer ejercicio. Ahí explico más detalladamente las fórmulas. Aquí estoy haciéndolo más directamente a lo que es, a lo que venimos acá. Entonces los que están apenas empezando a ver este tema, los que están estudiando universidades de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, mecatrónica, tecnologías en electricidad, electrónica, mecatrónica o afines, lo podrán encontrar ese tipo de ejercicios en la lista de reproducción. Ya saben, circuitos polifásicos y electrónica de potencia. Entonces, vamos a proseguir. Ya hemos encontrado en la parte uno estos tres. Falta encontrar la corriente total de este circuito RLC en serie, la tensión que pasa por la resistencia, la tensión que pasa por la bobina, la tensión que pasa por el condensador, para finalmente hacer la comprobación mediante otra fórmula que es encontrar el voltaje total o la tensión total de todo ese circuito. O sea, es una comprobación para saber si esos resultados de estos cálculos que estamos haciendo es cierto. Entonces, vamos a proseguir encontrando la corriente y lo que falta. Y también el ángulo de desfase. Entonces, acá aplicando la ley de Ohm, ya tenemos la fuente de alimentación que es 220 voltios. AC. A 60 Hz. Como ya encontramos la impedancia de ese circuito, aplicamos ley de Ohm. Corriente total es igual a voltaje total dividido resistencia total. Entonces, reemplazando eso, nos da 220 voltios debido 470.11 ohmios y aproximadamente esta división nos da 0.46 amperios. Quiere decir que la corriente total de este circuito de RLC en serie es de aproximadamente 0.46 amperios. Ya haber encontrado la corriente total de este circuito, ya podemos encontrar el voltaje que pasa por el condensador, que pasa por la bobina y que pasa por la resistencia. Entonces, vamos para allá. Aquí podemos observar de que, bueno, aplicando ley de Ohm, el voltaje que pasa por la resistencia o la tensión nos dio aproximadamente 216.2 voltios. El voltaje que pasa por la bobina nos dio aproximadamente 6.06 voltios. Y el voltaje que pasa por el condensador nos da aproximadamente 1.24 voltios, como pueden ver ahí. Ahora sí, ya encontramos las tres tensiones que pasan por la resistencia, por la bobina y por el condensador. Ya con base a esto ya podemos encontrar el voltaje total, aunque ya sabemos que la fuente de alimentación es de 220 voltios. Pero no vamos a aplicar esta fórmula para comprobar de que eso es verdad.
No necesariamente tiene que ser 220, puede ser 219, 216 aproximadamente. No quiere decir que esté malo, sino que es una aproximación. Y esto depende mucho de los decimales de los resultados. También eso. Entonces, si no es más, vamos a encontrar el voltaje total. Listo, entonces aplicamos la fórmula, los que no saben. Básicamente es tensión total igual a raíz cuadrada, resistencia al cuadrado más, entre paréntesis, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado. Entonces reemplazamos esos valores aquí, quedan 216.2 voltios, pero en vez de resistencia haría el voltaje que pasa por la resistencia más el voltaje que pasa por la bobina menos el voltaje que pasa por el condensador, cerramos paréntesis al cuadrado. Eso sería ahí. Y reemplazando esos valores, decimos raíz cuadrada, cogemos el 216.2 voltios al cuadrado, queda multiplicando dos veces, queda aproximadamente 46.742.4 voltios al cuadrado más 6.06 voltios menos 1,24 voltios, nos da aproximadamente 4.82 voltios al cuadrado. Bajamos esto igualito acá, voltaje total es igual a raíz cuadrada de 46.742.4 voltios, más multiplicamos esto dos veces, el 4.82 voltios, lo multiplicamos dos veces y nos da aproximadamente 23.23 voltios al cuadrado. Entonces el siguiente paso es sumar esto y aproximadamente nos da 46.765.6 voltios al cuadrado. Ya el siguiente paso es sacarle la raíz cuadrada de ese resultado. Entonces decimos que el voltaje total de este circuito nos da aproximadamente 216. Miren que llega casi a 220. Lo que les decía yo, eso depende de los decimales, de los resultados de la tensión que pasa por la resistencia, la tensión que pasa por la bobina y la tensión que pasa por el condensador. Depende de eso. Entonces sacando la raíz cuadrada de este resultado nos da aproximadamente 216.25 voltios. Entonces ya encontramos ese voltaje y ya estamos comprobando de que el voltaje está bien. No a 220 exactos por los decimales, pero es un aproximado muy cercano. Entonces, por último, para finalizar esta clase, este ejercicio 7 de los circuitos RLC en serie, vamos a encontrar el ángulo de desfase. Entonces vamos para allá. Listo, entonces para finalizar, ya saben que la fórmula para hallar el ángulo en circuito RLC en serie es θ es igual a tangente a la menos 1, entre paréntesis el voltaje que pasa por la bobina, menos el voltaje que pasa por el condensador, dividido el voltaje que pasa por la resistencia, entre paréntesis. Entonces restamos 6.06 voltios menos 1,24 voltios, nos da aproximadamente 4.82 voltios. Siempre en la matemática hagámoslo paso a paso, siempre hagámoslo paso a paso. Entonces, esto dividido 216.2 voltios. Realizando esta división nos da entonces el ángulo es igual a tangente a la menos 1. Esta división nos da aproximadamente 0.022 voltios. Ya en la calculadora científica, aquí en este paso recomiendo usar una calculadora científica. Entonces ustedes los meten, entonces le dan Shift, tangente a la menos 1, tiene que aparecer en el display, tangente a la menos 1, abren paréntesis, colocan 0.022 voltios, cierran paréntesis, obviamente voltios no vamos a colocar. Básicamente abren paréntesis, colocan 0.022, cierra paréntesis. Entonces ese tangente a la menos 1, entre paréntesis 0.022, cerramos paréntesis. Al darle igual nos tiene que dar aproximadamente un ángulo de 1.26 grados. Entonces el desfase está más en el voltaje de la bobina, porque ya saben que la bobina de por sí,
jala y consume mucha corriente que un condensador. El condensador es más capacitivo, la bobina más de inductancia. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que ese ángulo de desfase tiene que ver también con el tema con la bobina con respecto al condensador. Más básicamente eso que tenemos ahí. Entonces eso sería el ejercicio 7 de esta parte 2. Ya saben, circuito RLC en serie, ejercicio 7 parte 2. Ya saben que la parte 1 lo pueden ver en la lista de reproducción que les comenté al inicio de esta clase, de esta parte 2. ¿Listo? Ya saben, la idea es siempre no vean esto como un relleno, no. Lo que en otras clases de matemáticas, de aplicar cálculo en la electricidad y la electrónica, siempre les digo, vean el sentido de las cosas. ¿Sí? Entonces yo sé que en el canal he subido prácticas de electrónica, de electricidad. La mayor parte es de electrónica. Pero quiero que entendamos de dónde sale todo, de dónde sale cada cosa. Por eso hay veces, por eso en algunas áreas, aquí en el canal, enseño parte matemática, de dónde salen las cosas. Para allá en la práctica, obviamente en la práctica ya es muy diferente. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa. Ya saben, lo importante es que aprendan, aprovechen ese material, estos recursos de hoy en día, aprovechen mucho esto y bueno, lo importante es aprender y seguir para adelante. Lo importante es aprender cada paso de estos cálculos, de dónde sale cada cosa, todo eso. Entonces, si no es más, nos vemos en el siguiente video de clase, ya sea clase práctica o clase de matemática o clase de física o clase de trigonometría, no se sabe. Les deseo Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.